Saludos cordiales, chicos. En esta oportunidad vamos a hablar en relación a dos tipos de magnitudes muy fundamentales en el curso de física, las cuales son magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Yo pude establecer algunas magnitudes del lado izquierdo y como podemos ver tengo, por ejemplo, el tiempo, la temperatura, la longitud, que son magnitudes fundamentales, una magnitud más el volumen, por ejemplo. Ese tipo de magnitudes son precisamente magnitudes escalares. Por otro lado, tengo por ejemplo a lo que son las magnitudes, las cuales son, por ejemplo, la fuerza, cuando vemos a alguien empujando ahí algo, la presión, por ejemplo, la gravedad, mostrada en este astronauta, y la velocidad. Esas son magnitudes específicamente vectoriales. Entonces, hay diferentes clases de magnitudes. En este caso específico, tengo dos clases de magnitudes, las cuales son, las que les decía, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. ¿En qué radica la diferencia? Básicamente, dice que las escalares solo tienen una magnitud y la unidad de medida. Por ejemplo, si habláramos de tiempo, ¿cómo voy a indicar yo, por ejemplo, el tiempo? Básicamente yo solo lo indico de esta manera, diciendo, por ejemplo, 50 minutos. Y a eso se refiere lo que es, en este caso, la magnitud, que sería en este caso de 50, y la unidad de medida en relación al derivado del segundo, los minutos. Básicamente, si yo les dijera que este video, por ejemplo, tardaría 50 minutos, la información está clara. Por otro lado, sin embargo, en esta parte, viéndolo de otra perspectiva, dice que las magnitudes vectoriales, para quedar completamente especificadas, tienen que tener o constan de magnitud, dirección y sentido. Magnitud, dirección y sentido. Y los cuales se representan a través de vectores. Entonces, básicamente esa es la característica importante de una magnitud vectorial. Características importantes. Un ejemplo podría ser, en este caso, hablemos de 50 kilómetros por hora hacia el sur, por ejemplo. Ese es un ejemplo de una magnitud vectorial, hablando específicamente de lo que es velocidad. Ahora bien, entonces decíamos algo muy importante. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan completamente definidas con una magnitud y la unidad de medida. Tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, temperatura, 25 grados del clima. 15 minutos de espera, hablando de tiempo. 30 kilómetros de distancia, longitud. 20 libras de azúcar, masa. 15 millas por hora, rapidez. 200 centímetros cúbicos. Eso es, en este caso, volumen. Y esas son magnitudes meramente escalares. ¿Por qué? Porque solo se representan con un número y la unidad de medida. En este caso, muestra acá algunos ejemplos de masa, de temperatura y de algunas más que son importantes de tener acá como ejemplos. Ahora bien, dice que las magnitudes vectoriales constan de tres características importantes, las cuales son magnitud, dirección y sentido. Entonces, las magnitudes como estas, las magnitudes vectoriales, entonces puedo poner como ejemplo acá, en este caso, 20 metros hacia el norte. En este caso hablamos de desplazamiento. Esa es una magnitud vectorial. 40 millas por hora al norte del este. Estamos hablando de velocidad. De 9.8 metros sobre segundo al cuadrado hacia abajo, estamos hablando de la aceleración de la gravedad.
lo cual hace precisamente que esto, por ejemplo, siempre todos los objetos vayan hacia abajo por la magnitud de la aceleración de la gravedad. En este caso es una magnitud vectorial. También, asimismo, en este caso, cuando vemos a alguien empujar, la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque si no se indica hacia dónde se dirige esa fuerza, entonces la información no está clara. Pero si ya se dice, apliquemos una fuerza de 50 newtons, 45 grados hacia la derecha, entonces básicamente nosotros lo que hacemos es empujar a 45 grados y aplicar una fuerza, en este caso hacia la derecha. Básicamente esa es la diferencia entre lo que es una magnitud escalar y una vectorial. Ahora bien, tenemos cosas muy importantes y en este caso características muy importantes relacionadas a un vector. En este caso, los vectores cuentan con estas especificaciones. Un vector se representa por medio de una flecha, ¿sí? En este caso, de esa manera, pero sus características importantes. Por ejemplo, el sentido. ¿Qué es el sentido? El sentido, en este caso, va a establecer lo que es la línea sobre la cual actúa, dice. Puede ser vertical, horizontal u oblicua. Eso está representado precisamente por la flecha. En el caso de lo que es la intensidad o una magnitud, por ejemplo 50, 20 newtons, 40 newtons, eso depende, o 40 kilómetros por hora, por ejemplo la intensidad siempre se va a designar y dice que en este caso indica el valor y se representa por la longitud del vector de acuerdo a una escala convencional. Es decir, no vamos a escribir 50 newtons, pero sí podemos graficar vectores, por ejemplo, y vamos a darle una escala específica. Y en el caso del inciso D, por ejemplo, de la dirección, que es representada en este caso, hacia dónde va el vector. Eso es lo que indica la dirección. En este caso, indica hacia dónde va, hacia abajo, arriba, a la izquierda o a la derecha. Eso es lo que llamamos dirección. Y algunas veces nosotros lo entendemos como dirección, como por ejemplo 20 grados al norte, 50 grados hacia el sur, por ejemplo, al sur del este, y así sucesivamente. A eso le llamamos nosotros una dirección. Es decir, si hablamos de un sentido, hablamos de derecha, izquierda, arriba o abajo. A eso le denominamos nosotros un sentido. Y la dirección es relacionado a un ángulo específico. Y por último, pues el origen de los vectores, en este caso, pues es básicamente donde inicia el vector, la parte del vector, que le llamamos también el punto de aplicación. Ahora, es importante que nosotros recordemos que para las magnitudes vectoriales vamos a necesitar los ejes de coordenadas o los puntos cardinales, los cuales siempre en contra de las manecillas del reloj las vamos a encontrar siempre de este lado hacia acá, siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj, donde vamos a escribir norte, sur, este y oeste, de esta manera. Siempre va a ser de esta manera, o viéndolo de alguna manera un poquito graciosa, es como escribir no sé del lado hacia la izquierda, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos a graficar los siguientes vectores. Entonces en el primer inciso nos dice graficar el vector A, 30 newtons, 20 grados al norte del este. Entonces, ¿qué nos da a entender? Entonces nosotros vamos a decir, vamos a poner una escala, por ejemplo, la escala es de que 1 centímetro equivale a cada 10 newtons. Y por ejemplo, si son 30 newtons, entonces vamos a escribir 10, 20, 30, en este caso 3 centímetros, que equivalen a 30 newtons, que sería la magnitud del vector. Su dirección, en este caso, que serían 20 grados. Y en este caso, básicamente así podríamos graficar este vector hacia el este. En este caso, 20 grados es al este. Y si sabemos al norte, en este caso, sabemos de que es hacia arriba,
norte y hacia el este, norte del este, que significa que es hacia la derecha también, norte del este. Entonces tenemos 30 newtons, 20 grados noreste. En el vector 2, o en el inciso B, se nos dice 50 kilómetros por hora al sur oeste. En este caso hablaríamos de velocidad. Y como aquí no indica, en este caso, no nos indica un ángulo específico, nosotros vamos a asumir de que vamos a asignarle desde el punto de origen, o el punto de aplicación, le vamos a asignar 5 centímetros, donde termina la flecha, serían en este caso 5 centímetros, lo que representa la escala de 1 centímetro para cada 10 kilómetros por hora. Entonces, ahora nosotros vamos a asignarle un ángulo o una dirección de 45 grados, siempre que no nos indiquen, en este caso, lo que es la dirección. Entonces, básicamente, el vector B, que es 50 kilómetros por hora hacia el sur del oeste, lo vamos a representar así. Recordamos que el sur es hacia abajo, sur. Y en el caso del oeste es hacia la derecha, izquierda. Hacia la izquierda, perdón. Entonces, básicamente, ahí estamos representando este vector de esta manera. Espero que esta explicación les sea de utilidad para poder identificar lo que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, las cuales tienen características importantes. Escalar, un número y una unidad de medida. Vectorial, además de un número y la unidad de medida, también constan de dirección y sentido. Bueno, entonces eso ha sido todo. Que estén muy bien y saludos cordiales.